Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. En estos momentos, mi esposo no está, tuvo que salir, entonces me va a tocar compartirle a ustedes solamente el día de hoy, si el Señor lo permite. Así que vamos a iniciar con una oración, ¿sí? Padre Santo, Dios altísimo y misericordioso, gracias, Señor, te damos por tu gracia, por tu amor, por tu paciencia y porque nos permite, Señor, poder estudiar tu palabra, poder ser instruidos en tus escrituras. Te rogamos que por favor dispongas nuestros corazones, nuestras mentes y sentidos, Señor, para estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, miren, este es un estudio que es importante que lo veamos. Vamos a hablar un poco sobre la ira de Dios y cómo funciona. Esta es una clase que viene dentro de un estudio que hice sobre el juicio eterno. Entonces es un tema el cual pues no forma parte de la predicación común dentro de la iglesia. Y esto pues no es popular, porque es la realidad, no es popular, pero es algo real. Entonces es necesario que la estudiemos para tener una clara imagen de Dios, ¿verdad? Debemos, sí, yo creo que todos sabemos del amor, de la misericordia, de la gracia, del perdón de nuestro Padre y lo hemos experimentado, pero también es necesario que conozcamos el otro lado, que es este juicio eterno, y que para poder entender más sobre el juicio eterno, debemos de ver un poco sobre la ira de Dios. Este es como les voy a repetir, un concepto impopular hoy en día. Incluso hay personas dentro de la misma iglesia cristiana que dicen que esto de hablar de la ira de Dios pues está fuera de moda, que solamente gente ignorante cree en este tipo de enseñanza. Pero miren, hermanos, no podemos negar que la Biblia habla sobre de esto, y que si está en la escritura es porque es necesario que lo sepamos. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre la ira de Dios, y vamos a partir de Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela. Fíjense bien, la palabra revelar viene de la palabra apocalipto, que significa quitar la cubierta, que significa revelar o descubrir. Entonces, esta palabra de revelar en esencia significa descubrir o hacer visible o dar a conocer. Entonces, Dios, a través de la escritura, nos revela cómo es la ira de Dios, nos permite que pueda ser visible para nosotros, que podamos conocer cómo funciona esto. Y yo les podría decir que de acuerdo al estudio y demás que hemos tenido en cuanto a este tema, podemos ver que la ira de Dios se puede revelar de dos maneras. Una de ellas es de manera indirecta, que es mediante las consecuencias naturales de transgredir la ley moral de Dios. O sea, si nosotros transgredimos la escritura, los mandamientos de Dios, evidentemente hay una consecuencia a esa transgresión. Y está la manera directa, por medio de su intervención personal, donde está Dios actuando de manera personal. Y ustedes pueden ver registros en el Antiguo Testamento desde la sentencia que Dios impuso a Adán y a Eva por su pecado, ¿verdad? Hasta el diluvio universal por consecuencia también del pecado y de la violencia y de la maldad que había en ese tiempo. Por ejemplo, el fuego y el azufre
sobre Sodoma y Gomorra. También estos son cosas en las cuales Dios mostró su ira de manera directa, ¿verdad? Que me hablan también, por ejemplo, del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Todas estas son evidencias claras de estas clases de intervenciones donde Dios reveló y mostró su ira. Ahora, estudiando y viendo, encontré que los estudiosos de las Escrituras hablan de que Dios tiene diversos tipos de ira, ¿verdad? Podemos encontrar la ira eterna, que se expresa de manera clara en el infierno, porque ahí Dios, pues la palabra es clara en cuanto a los asuntos del infierno, ¿verdad? Dios, por ejemplo, mi Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 10:28 dice que no temamos a los que matan el cuerpo, más el alma no la pueden matar, que debemos de temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el infierno es algo eterno, ¿sí? Es algo que ahí está, que existe. Y las personas que están ahí o que van a estar ahí también, lo van a experimentar por toda la eternidad, ¿sí? Por eso dice, por ejemplo, Marcos 9:43, dice, si tu mano fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno al fuego que no puede ser apagado. ¿Sí observan? Entonces hay diferentes partes en las escrituras donde habla sobre de esto, ¿verdad? Cómo Dios muestra su ira a través del propio infierno, o lo expresa a través del infierno, porque va a ser algo eterno. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios revela su ira de manera eterna. Ahora también es algo que se llama ira, o hay algo que se llama ira escatológica. Esto de escatológico corresponde al último y gran día del Señor, ¿sí? La escatología es la parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo, de cómo va a terminar todo. Entonces también ahí Dios, a través de ira escatológica, muestra su ira, ¿verdad? Cuando el juicio del trono blanco, que nosotros conocemos como el juicio del trono blanco, va a ser para dar sentencia, y ese día de juicio no va a haber misericordia ni compasión de nadie, porque ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento ni oportunidad de salvación a las personas que estén en el gran día del juicio, ¿verdad? En ese día del trono blanco. Y ahí encontramos ese juicio que el Señor va a determinar. La palabra en Apocalipsis 19:2 dice que sus juicios son verdaderos y justos, y que Él juzga, ¿verdad? En este caso habla, por ejemplo, de la gran ramera. Pero Dios emite su juicio y Él hace un juicio justo. Son verdaderos, son justos. Entonces, ese día, cuando estén en el trono blanco, pues Dios va a manifestar esa ira, lo que se conoce como escatológica, ¿verdad? Porque se estudia el juicio del hombre, cómo va a terminar la humanidad, y pues es claro que no es agradable, ¿verdad? Y Apocalipsis nos habla mucho sobre de esto, pero no nos vamos a meter, o no nos vamos a concentrar en una sola forma de expresión de la ira de Dios, una forma en la que Dios expresa su ira, pero sí es evidente que según la escritura hay una ira escatológica, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, escatológico es que corresponde al último y gran día del Señor. Estamos hablando del juicio, de derramar la copa de la ira de Dios, etcétera, etcétera. Está también la ira
de cataclismo. Un cataclismo es un desastre de grandes proporciones que afecta a todo el planeta o parte de él y que es producido por un fenómeno natural. ¿Sí? Si nosotros vemos, dentro de la escritura está, por ejemplo, el diluvio. El diluvio fue algo que el Señor mostró su ira a través de un cataclismo, de un desastre, a través de un diluvio, de una inundación tremenda, ¿verdad? Y nosotros podemos verlo a través de los sismos, a través de los maremotos, a través de los huracanes, de los tornados, de todo lo que tenga que ver con desastres naturales. Es algo que Dios está mostrando su ira, ¿sí? Yo vengo de un lugar donde hay muchos sismos, tiembla mucho en el área donde me tocó nacer, en Colima. Y nosotros sabemos, yo ya estudiando la escritura entiendo que se debe a que el Señor está hablándonos, ¿verdad? De que el Señor está molesto y tú puedes, hace poquito, que hace como 2 años, lo de los sismos en Oaxaca, en la Ciudad de México. Entonces es muy evidente que Dios muestra su ira a través de cataclismos, a través de desastres naturales de proporciones que afectan. Fíjense, hubo un sismo en Chile. Bueno, Chile también es una zona muy sísmica. Hace no mucho tiempo, ¿verdad? Hubo un sismo y hubo un tsunami y estuvo todo muy feo. Pero en Chile ha habido o se produjo el sismo más fuerte desde que se pueden registrar los sismos, y es en Valdivia, en la ciudad de Valdivia, en Chile, con 9.5 grados. En esa ocasión, pues hubo un tsunami, ¿verdad? Donde murieron más de 1,600 personas. Entonces, eso es un cataclismo. Incluso leía en unas partes que se movió un poquito el eje de la Tierra por el movimiento que hubo en ese sismo de 1960 en Valdivia, en Chile. Entonces ahí está la ira por cataclismo. También la ira por consecuencia. ¿Cuál es la ira de consecuencia? Bueno, la que corresponde al principio de siembra y cosecha, ¿sí? Lo que les hablaba de la ira indirecta, ¿verdad? Ira de consecuencias, corresponde al principio de la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 nos dice que no debemos de engañarnos, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces es evidente que lo que nosotros hacemos, eso cosechamos. El que siembra vientos cosecha tempestades, dice el Señor. Entonces la ira de consecuencia corresponde a ese principio, siembra, cosecha. Entonces está la ira del abandono. Y de todas, hermanos, yo creo que esta es la que más temor me da o más cosita me da, porque estamos hablando que consiste en quitar todos los frenos morales y dejar que las personas se desboquen en sus propios pecados. Si ustedes leen Romanos, empezamos en Romanos 1:18, pero si ustedes leen en Romanos 1:18, ustedes leen, en el mismo capítulo 1, ustedes leen el verso 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí ven? Pero dice ahí, por lo cual también Dios los entregó. Ahora, en el verso 26 hace la misma referencia, porque por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y qué me dicen del 28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ahí en Romanos 1, 24, 26, 28, vemos esa ira de abandono. Dios quita todo freno moral y deja que las personas se desemboquen en sus propios pecados, en sus propias pasiones y en sus propios deseos, y pues eso trae más males y más cosas a su vida. Si el hombre no cae más bajo es porque Dios de alguna manera refrena. Pero el ser humano es muy insistente en el pecado, como la vamos a ver. Entonces, o podemos preguntarnos, ¿ante qué se revela la ira de Dios? Yo les puedo decir que en un sentido general, la ira de Dios se dirige solamente contra el mal.
Fíjense, les explico. Nosotros nos enojamos, por ejemplo, cuando nuestro orgullo es herido, ¿no? Cuando nos dan en nuestro ego y eso nos ofende y nos hace enojar. Cuando nos molesta algo. Cuando hay algún resentimiento contra alguien. Pero si hablamos de nuestro Padre, nada despierta el enojo de Dios salvo la maldad. La maldad siempre ha logrado hacerlo enojar, hacerlo molestar. Pablo, como lo vimos en Romanos 1:18, volvemos al texto de partida, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Se observan? Pablo escribe que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Impiedad viene de la palabra asebeia y significa maldad, significa perversidad, impiedad. Entonces es muy interesante ver eso, contra toda maldad, o sea, contra toda perversidad, contra toda impiedad, contra toda, pues sí, maldad, que es la palabra que viene aquí en la definición. Entonces la ira de Dios está dirigida contra la impiedad e injusticia de quienes con su maldad, ¿sí? Con su propia maldad, tratan de detener o obstruyen la verdad. Fíjense, es gente que no solamente hace el mal, a pesar de que saben lo que tienen que hacer o que saben que lo que están haciendo no es correcto, lo hacen. Ellos han tomado, o este tipo de personas, o gran parte de la humanidad, nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Se trata de que han tomado una decisión de vivir para sí mismos. Su prioridad son ellos mismos, antes que vivir para Dios. Entonces van a hacer todo lo que sea posible y van a quitar todo aquello que les estorba para vivir una vida de impiedad, de maldad, de perversidad. Y esto incluye la verdad, esto incluye la escritura. Por tanto, no solamente la detienen, sino que no solamente la detienen o tratan de detenerla, sino que también estorban a la verdad, ¿verdad? Entonces, por eso mi padre, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, por esa maldad que en ellos hay, por esa perversidad que ellos hay, detienen la verdad, estorban para que la verdad pueda avanzar, para que la verdad pueda crecer. Y lo podemos ver claramente en estos tiempos con los asuntos, sobre todo en la familia, que son muy evidentes, cómo está hoy fuertísimo el matrimonio homosexual, el querer que los homosexuales adopten hijos, el divorcio, todo eso que ataca a la familia, que es la base de la sociedad. La base de la sociedad es la familia y lo que está siendo atacada es la familia. Y toda esa gente que vive en maldad y en perversidad y que ellos así quieren vivir y así han decidido vivir, haciendo a un lado la verdad, quieren que todos los demás que no estamos de acuerdo, llámense cristianos o no cristianos, porque incluso hay gente no cristiana que no está de acuerdo con ese tipo de prácticas, obstruyen a aquellas personas que no estamos de acuerdo y ridiculizan. Si hablamos del cristianismo, nos quieren ridiculizar o nos quieren hacer ver como personas ignorantes, insensatas, que no tenemos nuestra mente abierta y todo lo que dicen, porque simplemente no estamos de acuerdo con lo que ellos quieren, porque si hablamos de nosotros como cristianos, la escritura lo condena. Entonces ellos detienen la verdad de Dios con su maldad. Y esa maldad quieren hacerla natural y quieren hacerla normal. Y entonces están yendo en contra de la verdad. Aunque la palabra de Dios es irrefutable y clara, los hombres siempre van a optar por resistir y oponerse a la verdad de Dios porque se están aferrando a su pecado, Entonces, al aferrarse a su pecado,
Cuando llega la verdad, miren, Juan 3:19, ¿qué nos dice Juan 3:19? Lo vamos a entender mejor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, la palabra de Dios es irrefutable, pero el hombre persiste en vivir en maldad y no quiere ir a la luz, porque las tinieblas, porque los hombres aman más la maldad, hablan más la perversión, aman más el pecado y lo abrazan y se resisten a dejarlo. Entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El Salmo 14:1 dice que el necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero ¿qué dice el necio? No hay Dios. Y se corrompen y hacen obras abominables. Y esto, hermanos, pues desata la ira de Dios. Lo que desata la ira de Dios es la maldad que hay en el ser humano, porque van en contra de la verdad, porque no solamente se complacen en ella, sino que quieren incluir a más y quieren llevar a más a vivir ese tipo de vida. Por eso es que el cristiano es rechazado, ¿verdad? Porque nosotros queremos perseverar y tratamos de perseverar en la verdad y en lo que la palabra nos marca, y nosotros somos pro vida y somos anti aborto y somos anti matrimonio, de todo lo demás a la que le quieren llamar matrimonio, pero que no lo es. Ahora, para entender un poquito más sobre la ira de Dios, tenemos que ver la naturaleza de Dios. Nosotros tenemos a un Dios, yo le llamo naturaleza dual. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios es amor, porque eso dice Juan, pero también es ira. No podemos perder de vista ninguna de las dos. Necesitamos tener un equilibrio, ¿sí? Entonces, para entender un poco más de la ira de Dios, pues vamos a ver la naturaleza dual de Dios. El amor, la misericordia, la gracia de Dios, en verdad que son maravillosos, y más cuando los experimentas y los vives en tu vida día a día. Y yo creo que todos nosotros estamos agradecidos por estos atributos de Dios, ¿verdad? Que forman parte de su naturaleza. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que omitir su ira. Porque si nosotros, en este caso, si nosotros como personas responsables de enseñarles e instruirles, omitimos el predicar la ira, estamos presentando un mensaje imparcial. Perdón, parcial, un mensaje parcial. Imparcial es, no hay inclinación para ningún lado. Pero parcial es que nada más me inclino a un lado. Entonces, si yo a mi esposo no les enseñamos todo el consejo de Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar que van a tener un mensaje parcial. Dios no es nada más amor o Dios no es nada más ira. Él no es o el uno o el otro, Él es ambos. No podemos hablar de un Dios de ira y un Dios de amor. Dios es amor, pero Dios también tiene ira. Entonces no podemos hablar de un Dios de amor y un Dios de ira. Tenemos que hablar de Dios, que es un Dios dual. Tiene amor y tiene ira. Ambos. Fíjense, Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Romanos 11:22, cuando está hablando del olivo natural y del olivo acebuche, ¿verdad? Del olivo silvestre. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Pero el verso 2 nos dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación.
Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Sí lo vemos? Entonces Pablo lo entendía y Nahum lo entendía y las personas en la escritura lo entendían. Entonces a través de la palabra vamos viendo esta realidad. Dios es bondad, pero también es severidad. Dios es fortaleza en el día de angustia, pero también es un Dios celoso y vengador y lleno de indignación, dice la palabra. Entonces es una realidad que el aceptar el amor, la misericordia de Dios, pues es fácil. Pero eso es fácil, pero el aceptar su ira y su justicia no lo es tanto. Yo compartiendo la palabra en la calle, no recuerdo por qué con cierta persona salió este comentario, ¿verdad? En cuanto a la ira de Dios. Y yo recuerdo perfectamente lo que me dijo esta señora. Me dice, mira, el Dios en el que yo creo no es igual al tuyo. De ese Dios que tú me hablas, no es mi Dios, me dijo. Y yo me quedé así como de cuatro, ¿no? Porque, bueno, la escritura habla de eso. Sería quitarle muchísimo de páginas a las escrituras el querer no hablar de eso. Entonces siempre va a ser más fácil hablar de la ira de Dios, ¿sí? Siempre va a ser más fácil aceptar el amor, la misericordia de Dios, que aceptar la ira y la justicia de Dios. En verdad cuesta más trabajo. Y el asunto aquí es que no podemos tomar solo una parte de Dios. No. Entonces hay quien al encontrarse con pasajes donde hablan o expresan la ira o el juicio de Dios, simplemente no lo aceptan. Y lo que les acabo de decir, terminan diciendo, si ese es el Dios de la Biblia, mejor no creo en él. Si Dios no actúa como yo pienso, como yo creo que debería de ser él, no voy a creer en él. Entonces, esa es una postura que muchas personas tienen. Y pues esto es parte de la rebelión, ¿no? De la rebelión que hay en el ser humano, que se levantan contra la verdad. Entonces, no podemos hacer un Dios que satisface, no, que ahora sí que vaya conforme a nuestro estilo de vida, para satisfacer nuestro estilo de vida. No, Dios es Él, como Él es. Y la escritura es clara de cómo es Dios. Entonces Dios es bondad, pero también es severidad. Dios es bueno y fortaleza en el día de angustia, pero también es un Dios celoso y vengador. Naturaleza dual. Entonces no podemos no querramos hacer que solamente una parte de Dios. Si tú amas a Dios, vas a amar a Dios como Él es. Y como la escritura nos dice que es Él. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense, estos textos, así de manera rápida, podemos ver que nos hablan de que se cambia la imagen de Dios, de ese Dios incorruptible por una imagen una imagen de Dios incorruptible por una corruptible. ¿Sí se observa? Dice, por ejemplo, dice ahí, conocieron a Dios y no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Sí checan? Dice el verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces estamos ahí hablando de cambiar la imagen
de Dios. De un Dios incorruptible a una corruptible. No estamos hablando solamente de imágenes, sino más bien de rebajar a Dios a la imagen corruptible del ser humano. El ser humano es corruptible y simplemente se quieren bajar a Dios a nuestro nivel y no, hermano, no funciona así. El hombre tiende a hacerse dioses a su imagen. Lo podemos ver con los dioses griegos. Pero nosotros tenemos el consejo, tenemos todo el consejo de Dios, tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios y ella es muy clara. Debemos de ver la bondad y la severidad de Dios. No podemos cambiar la imagen de Dios. Una imagen incorruptible por una corruptible como la humana. Ahora, entonces ya vimos cómo Dios revela su ira, ¿verdad? Ya vimos de manera indirecta, de manera directa, los tipos de ira, que es ira eterna, escatológica, de cataclismo, de consecuencia, de abandono. ¿Ante qué Dios revela su ira? Que ya vimos que es ante la maldad y perversidad del ser humano. También estuvimos viendo ahorita la naturaleza dual de Dios, que es amor e ira. Y veamos ahora un poquito sobre el carácter de la ira de Dios. Un poquito. Esto es un estudio muy profundo porque es nada más una enseñanza que vamos a hablar sobre esto, pero en realidad es un tema muy vasto que ustedes, si gustan, podían estar aprendiendo, ¿verdad? De él. Entonces los invito a que sigan estudiando sobre estos temas. Entonces muchos hoy en día rechazan o callan la idea de la ira de Dios porque la ven de alguna manera indigna de Dios. Sobre todo porque la imaginan como la ira del hombre, se imagina la ira de Dios como la ira del ser humano. Y la ira humana es básicamente pues, injusta. Es una emoción. La ira de nosotros como seres humanos es una emoción irracional y una emoción incontrolable, que tiene pues mucho de vanidad, de malicia, de deseos de venganza. Esa es la ira humana. Entonces partamos primero de ahí para no tener un concepto diferente del carácter de la ira de Dios, porque la queremos asociar con nosotros, con la ira del ser humano. Entonces la ira del ser humano básicamente pues es injusta, está basada en emociones, es irracional, es incontrolable y está basado mucho en los deseos, otra vez les digo, de venganza. Entonces la ira del hombre nos sugiere y es real, así es una pérdida de autocontrol. Es como un estallido de enojo causado normalmente por el orgullo herido o sencillamente porque hay personas que tienen un temperamento muy malhumorado que de la nada explotan. De mecha corta, dicen en el rancho, ¿verdad? Se enoja bien facilito, o sea, es de mecha corta la persona, no aguanta mucho. Entonces vemos que por este tipo de acciones la gente manifiesta su ira. Entonces, en la mente de nosotros, en la mente del ser humano, suponen que la ira de Dios es lo mismo, pero no lo es. La ira de Dios está absolutamente libre, escuchemos esto, libre de ingredientes venenosos como los que les acabo de decir, por el orgullo herido. O sea, Dios nunca va a desatar su ira por el orgullo herido porque él no tiene esa emoción o ese sentimiento, ¿verdad? No va a desatar su ira porque ha perdido el control. Entonces, la ira de Dios es absolutamente ajena a este tipo de emociones. No está manejada por este tipo de pérdida del control. La ira de Dios es enteramente diferente del enojo humano. Entonces partamos de ahí. La ira de Dios es completamente diferente al enojo humano. Esto no significa que Dios vaya a mostrar su ira, les voy a repetir, porque perdió la calma, porque montó en cólera o incluso porque
está teniendo un rencor, ¿verdad? No aplica así. Fíjense, normalmente pensamos que lo opuesto a la ira, eh, pensamos que es el amor, pero no es el amor. Lo opuesto a la ira no es el amor. Porque luego pensamos, es que Dios es amor, si Dios es amor, ¿cómo puede tener ira? No, no. Lo opuesto a la ira de Dios no es el amor, ¿sí? Ni tampoco Dios es neutral ante la maldad. Aquí vamos a empezar. Primero, Dios nunca va a tener un acto impulsivo. La ira de Dios nunca es un acto impulsivo, irritable o inmoral. La ira de Dios no es causada, les vuelvo a repetir, por daño a su orgullo, a su persona. Es un acto pensado, es una reacción pensada y necesaria hacia la maldad moral. Fíjense, a lo mejor tú y yo nos hemos enojado por algo que nos parece una indignación justa, que nos indignamos por cierto hecho. Por ejemplo, hace, no sé, unas 2 o 3 semanas, con el asesinato de la parte de la familia Levarón en Chihuahua, donde estuvimos viendo que 3 mujeres y varios niños fueron asesinados de una manera terrible. Y mi primera impresión y mi primera sensación fue de una indignación al ver ese hecho, ¿verdad? Pero toda la indignación de Dios es justa. Otras veces a lo mejor yo me puedo indignar porque alguien no me contestó, o te puedes indignar porque te ofendieron y la otra persona ni siquiera se dio cuenta que te ofendió, pero tú te ofendiste. Entonces tú te puedes indignar y esa puede ser una indignación pues que no tiene sentido. Pero cuando hablamos de la, de la indignación de Dios, nosotros sabemos que siempre es justa. Cuando Dios se indigna, siempre es por algo justo, porque Él solamente muestra su molestia y su ira ante la maldad. Fíjense, si nosotros vemos en Marcos 3, versos 4 y 5 dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue sanada. Si se fijan, aquí mi Señor Jesucristo se enojó. Y la molestia de Jesús fue causada por los corazones endurecidos de los judíos, no por un daño a su persona o un insulto a él mismo. No fue así. Él se molestó al ver la dureza del corazón, que no tuvieron ni compasión ni misericordia por este hombre que tenía su mano seca. ¿O qué me dice cuando echó a los cambistas y comerciantes y compradores del templo? La escritura dice que el Señor llegó, vio cómo estaba la situación en el templo, se fue y al otro día regresó y pasó lo de que echó a los cambistas del templo. Eso quiere decir que mi Señor Jesucristo no perdió el control, no es que se llegó y vio todo y se enojó y agarró a todos a sogazos y volteó las mesas y ya sabemos el pasaje bíblico. No, fue un acto pensado. Mi Señor Jesús vio la situación, se fue, regresa otro día y lo hace. Nunca es un acto impulsivo, nunca es un acto irritable o inmoral. La ira de Dios nunca es así. No es como la de nosotros, no aplica como nosotros pensamos, porque la ira del ser humano normalmente es impulsiva y es porque se irritó en cierta manera o porque su orgullo ha sido herido. Pero la ira de Dios no es así. Ahora, la ira de Dios, nosotros debemos de entender este punto y es muy importante. Siempre es judicial. La ira de Dios siempre es judicial. ¿A qué me refiero? Su ira es como un juez que administra justicia.
el juez llega a un veredicto de culpable o inocente al investigar los hechos del caso a la luz de la ley. Y la decisión puede, si lo vemos en un juez, aquí en lo humano, la decisión puede causar al juez mucha consideración, angustia, pero el juez tiene la obligación de ver que la ley se aplique, que la ley es correcta. Entonces, un juez, a través de los hechos que se presentan cuando una persona va a ser juzgada, la parte de defensa presenta sus hechos, sus pruebas, y la fiscalía presenta sus hechos y sus pruebas, y el juez, en base a lo presentado y a las leyes, juzga a la persona y lo declara inocente o culpable, ¿verdad? Entonces, las decisiones de Dios de castigar se llevan a cabo muy de esta manera, como les acabo de explicar. Dios nos juzga a través de la escritura, a través de la luz de la palabra, y a través de ello emite un castigo. Es una decisión calmada, deliberada, ninguna está hecha en un momento de emoción exaltada, no, es en base a los hechos, en base a la violación de las leyes. Mi Señor Jesucristo dice, yo no los juzgo, tienen la palabra que es la que los juzga. Entonces, a través de las escrituras es que Dios imparte justicia. Por eso les digo que la ira de Dios es siempre judicial. Siempre está basada en la ley, en la escritura, en lo que la palabra de Dios dice. Y este es un acto justo, es un acto justo. Romanos 2:5 dice, hay una parte que dice, y también revelación del justo juicio de Dios, el día de la ira, revelación del justo juicio de Dios. Entonces, es un acto justo. Dice Romanos 2:5, se los leo completo. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ¿por qué viene esta sentencia? Por tu dureza de corazón y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Estás atesorando ira para el día de la ira y dará revelación del justo juicio de Dios. Entonces esto nos dice que los juicios de Dios son ¿qué? Justos. Génesis 18:25 dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esta fue la petición de Abraham a mi padre, ¿verdad? Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero si vemos, Abraham lo entendía. El juez de toda la tierra no va a hacer algo que sea injusto, hermanos. No va a tratar lo mismo al impío que al justo. Entonces, justo entiéndase que es el que ha sido justificado por Cristo. La realidad es que no hay ninguno justo en este mundo, ¿verdad? Pero gracias a mi Señor Jesucristo, los que hemos creído en Él, hemos sido justificados a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, la ira de Dios siempre es judicial, está basada en la Escritura. Dios emite un juicio de acuerdo a su misma palabra. Y es un acto justo, como lo vimos en Romanos 2:5.
También la ira de Dios es algo que el hombre escoge por sí mismo. Sí, el Señor no se complace en la muerte de nadie, ni se deleita en que el ser humano se pierda, claro que no. En sí es algo que el hombre escoge. Por eso, miren, en Juan 3:19 ya lo vimos. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres escogen las tinieblas en lugar de la luz. Aman más el pecado que la justicia. Y como les comentaba hace un momento, pues abrazan y se aferran al pecado y no lo quieren dejar. Ya vimos las declaraciones de Romanos 1, 24, 26, 28, cómo Dios los entrega. Los entrega. Pero si ustedes ven, esto no fue arbitrario. Claro que no. Dios los entregó porque rechazaron el claro conocimiento de Dios y se volvieron a hacer sus propios dioses y sus propios ídolos en su mente. Dios los entregó porque las mujeres se encendieron, dice ahí Romanos, ¿verdad? En lascivia para con las mujeres y los hombres para con otros hombres. Pablo describe este estilo de vida como un estilo de vida pagano en Efesios 4:19. En Romanos 1 del 28 al 29 dice que Dios los entregó porque no aprobaron tener en cuenta a Dios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Se entregaron al pecado y Dios los entregó al juicio. Entonces, si lo vemos, esas tres declaraciones de Romanos 24 al 28 son hechos duros, pero no son arbitrarios. Es fuerte, pero no es injusto. El contexto nos lo deja ver. Los entregó, porque rechazaron el claro conocimiento de Dios. Los entregó porque las mujeres y los hombres cambiaron el uso natural, ¿verdad? Entregándose a este tipo de prácticas. Los entregó porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las personas, a las criaturas antes que a Dios. Entonces, nadie está bajo la ira de Dios salvo aquellos que han escogido hacerlo. Entonces, la esencia de la acción de Dios en la ira es dar a los hombres lo que escogen con todas sus implicaciones. Nada más, nada menos, más que lo que el hombre escoge. Entonces, el ser humano, la ira de Dios es algo que el hombre escoge para sí mismo. Ahora, razones razones por que causan la ira de Dios, ¿sí? Razones para la ira de Dios. Primera, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Nosotros sabemos que es fundamental dentro del cristianismo hablar sobre la santidad de Dios. La Biblia está llena de esa verdad, hermanos. Sí, Levítico 11, 44 y 45. Dios ahí está ordenando que Israel fuera santo porque Él era santo. Él es santo. En Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la santidad de Dios está ahí palpable en la escritura. Y el hecho de hablar de la santidad de Dios, les vuelvo a repetir, es fundamental para la fe cristiana. Si ustedes ven, por ejemplo, en el tabernáculo estaba dividido en dos cuartos. El primero se llamaba lugar santo y el cuarto interior, que simbolizaba la morada de Dios,
Se llamaba el lugar santísimo. Y ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y con sangre, ¿verdad? Con el sacrificio por el día de la expiación. El turbante de Aarón. El turbante de Aarón traía, ¿verdad? Esa placa donde decía santidad a Jehová, Éxodo 39:30. La santidad de Dios es tan pronunciada que las criaturas celestiales, ¿verdad? Lo declaran de una manera triple. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Eso lo encontramos en Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Mi Señor Jesucristo dijo que el hombre de Dios debe de ser santificado o considerado santo, ¿verdad? Entonces la santidad de Dios consiste primero en el carácter puro, que Él es puro en carácter, Dios es puro en carácter, en pensamiento, en motivo. Nunca va a haber en Él una pizca de maldad o de cosa extraña para soltar su ira. No, claro que no, Él es un Dios santo. Por lo tanto, Dios está separado del pecado, como lo vimos así rápidamente en Santiago, como lo vimos en Juan, acá lo están los textos, perdón, ya me había brincado. En Levítico, en Habacuc, en Santiago, en Pedro, en toda la palabra, encuentran sobre cómo Dios es santo. Entonces, la santidad de Dios, podemos ver, ¿verdad? Que su carácter es puro en pensamiento, en motivo, y que está separado del pecado. Dios no puede coexistir con la maldad porque Él es santo. Entonces nuestros pecados nos separan de Él y Él esconde su rostro para hacerse a un lado, para no oír incluso nuestras oraciones. Isaías 59, versos 1-3, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. ¿Sí lo observan? Entonces nuestros pecados nos separan de Él, los pecados del ser humano nos separan de Dios, y Dios se rehúsa a oír las oraciones. Es absurdo decirle a una persona no cristiana: tú haz oración, tú ora. Cuando es una persona que vive en maldad, en pecado, separada de Dios, que hay una división clara, lo que debemos de hacer es predicarle el Evangelio. Que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, por causa de su santidad, la ira de Dios es su reacción santa al pecado. ¿Sí me explico? Por causa de su santidad, la ira de Dios es su reacción santa al pecado, su indignación. Para Él ser un Dios justo, porque lo es, pues tiene que castigar el pecado. Un Dios que pasa por alto el pecado no sería un Dios justo, sería un Dios injusto. Entonces Dios no puede pasar por alto el pecado. Su ira es neutral y necesaria. Él va a galardonar al justo y va a castigar al inicuo, al injusto. ¿Por qué? Porque es un Dios justo, como debe de ser. Entonces, si nosotros vamos a ser santos como Dios, debemos de tener la misma actitud. El salmista dice: los que aman a Jehová, aborreced el mal. ¿Sí observan? Salmo 97:10. Los que aman a Jehová, aborrecer el mal. Pablo dijo en Romanos 12:9: aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Entonces la ira es la reacción lógica al pecado. Dios no podría ser perfecto y hacer otra cosa, hacer algo injusto. Pero les vuelvo a repetir, la ira de Dios es su reacción santa al pecado, por causa de su santidad. Entonces, la santidad de Dios, razones por la ira de Dios, pues su santidad. Porque al ser santo, y como ya lo vimos, Dios aborrece el pecado. Dios al ser santo aborrece el pecado. Salmo 5, versos 5 y 6, los insensatos no estarán delante de sus ojos, aborrecerás a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Se observan? Aborrecer viene de la palabra sani y significa contrario, enemigo, enemistad, menosprecio. Jeremías 44:4 dice, envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como hasta hoy. Pero que vemos aquí cómo Dios les advierte, no hagan esta cosa abominable que yo aborrezco, pero no me oyeron, dice Dios. Entonces Dios aborrece el pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dice, pues en el verso 6. Por tanto, mi ira y mi furor se derramó por tanto mi ira y mi furor. Entonces Dios no tolera en ninguno de sus presentaciones el pecado. En ninguna de sus presentaciones Dios acepta el pecado. Por eso es que se necesitaba un sacrificio perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. No había otra manera para poder acercarnos a Dios porque el pecado era una barrera de separación total. Entonces, Dios al aborrecer el pecado, pues hace una separación. Dios separa de sí mismo, se aparta a sí mismo del mal. Y ustedes verlo así rápidamente con Adán y Eva. Los echó del huerto del Edén en Génesis 3. ¿Por qué? Porque habían pecado. Y Él es un Dios santo. Y Él es un Dios que aborrece el pecado. Y al ser un Dios santo que aborrece el pecado, pone separación. Ustedes pueden ver en Éxodo 19, del verso 10 al 13, cómo Dios manda a construir a Moisés una cerca alrededor del almacén del monte Sinaí para que la gente no lo tocara cuando Dios descendiera sobre el monte, porque es un Dios santo y dice, no va a atravesar nadie, ni ningún animal, ni nadie, solamente tú Moisés, ¿no? Al dar las instrucciones también, por ejemplo, para construir el tabernáculo, Dios mandó a Moisés instalar una cortina ante el lugar santísimo como un recuerdo de que Dios estaba fuera del alcance de los pecadores. Lo vuelvo a repetir, solamente se permitía al sumo sacerdote entrar detrás de esa cortina al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Y tenía que llevar sangre de sacrificio por él y por Israel, por el pueblo. Dios odia el pecado. Y el Calvario, la muerte de mi Señor Jesucristo en el Calvario es la evidencia de eso. ¿Por qué? Porque mi Padre tuvo que dar a su Hijo para expiar, para borrar este mal tan horrible que se llama pecado y que nos separaba de Dios. Entonces el pecado verdaderamente es una mancha profunda, oscura en el alma del hombre,
que para poder quitar o remover esta mancha requeríamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es claro a través de este breve estudio que la ira de Dios es real, hermanos, que ahí está en su palabra y nosotros no debemos de negarla. Ahí está en la Escritura. Forma parte del Evangelio, forma parte de la palabra y Dios la revela de manera indirecta, directa. Tiene diferentes tipos de ira: eterna, escatológica, de cataclismo, de consecuencia, de abandono. Su ira se revela contra toda impiedad e injusticia de todo ser humano que con su maldad obstruye la verdad. El carácter de la ira de Dios nunca es un acto impulsivo, irritable o inmoral. Siempre es un acto judicial. La ira es algo que el hombre escoge para sí mismo. Ese es el carácter de la ira de Dios. Las razones de la ira de Dios son muy claras: por su santidad, porque aborrece el pecado. Y quisiera compartirles un poco más, pero el tiempo ya se nos terminó. Así que los dejo reflexionando en el Señor sobre esto que forma parte de la Escritura y que es importante que lo tengamos presente. ¿Verdad, hermanos? Vamos a terminar con oración. Padre Santo, Dios altísimo y misericordioso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no estar ignorantes, ni tampoco rechazar esta verdad que está obvia en tu palabra, sino que estemos convencidos, Señor, de quién eres, de tener una imagen clara tuya, Señor, no algo imparcial, no algo parcial, sino algo correcto conforme tu palabra lo dice, Padre. Veamos tu bondad, tu severidad, Señor. Tú eres amor, pero también eres un Dios justo. Y te agradecemos porque te muestras así a través de tu escritura, a través de tu palabra. Ayúdanos a tenerla presente, Padre, para no olvidar quién eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.